Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Queridos amigos, como vimos en nuestra lección, hoy es para estudiar y meditar, es el título del día de hoy. Como vimos en nuestra lección, hablaba acerca de instruyendo a los discípulos, parte 2. Vemos que aquí seguíamos o estuvimos viendo estas semanas el seguimiento de instruyendo a los discípulos. Jesús seguía instruyendo a los discípulos, ¿sí? Vimos el plan de Dios para el matrimonio, que es lo que enseñaba Jesús acerca de dar la carta de divorcio o no. También vemos cómo Jesús se relacionaba con los niños, ¿sí? Vemos el título que fue Jesús y los niños, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús con aquellos que le llevaban los niños? ¿Cómo tomaba Dios a los niños? Dice la palabra de Dios que Dios ama a los niños, ¿sí? Y por eso ahí nos habla también de una mejor inversión, ¿sí? Vemos que a Jesús, como le digo, Jesús siempre ha amado a los niños. Vemos ahí como tenemos ese comentario, ¿verdad? Que Jesús aceptaba la simpatía infantil y su amor franco y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios, labios de los niños, será música para sus oídos. Refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con los hombres astutos e hipócritas. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Entre los judíos era costumbre llevar a los niños a algún rabino a fin de que les impusiese las manos para bendecirlos. Pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esta manera. Por eso ellos negaban que los niños llegaran a Jesús. Cuando venían las madres a él con sus pequeños, los discípulos las miraban con desagrado, pensaban que los niños eran demasiado tiernos para recibir beneficio de una visita a Jesús y concluían que su presencia les desagradaba. Pero los discípulos eran quienes incurrían en su desagrado. El Salvador comprendía los cuidados y la carga de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Había oído sus oraciones, él mismo las había traído a su presencia. Una madre con su hijo había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina y ésta quiso también que Jesús bendijese a sus hijos. Así reunieron varias madres con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y la adolescencia. Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús las escuchó con simpatía la tímida petición, pero esperó para ver cómo las traían los discípulos. Cuando los vio despedir a las madres pensando hacerle un favor, les mostró su error cuando les dijo estas palabras: Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Vemos aquí, queridos amigos, cómo las madres estaban preocupadas, ¿sí?, de instruir a sus hijos. Hoy en día, querido amigo, también debemos de seguir esos mismos pasos,
Debemos de inculcarle a nuestros hijos, ¿sí? Debemos de separarlos de las redes sociales porque a veces están muy metidos ahí. A veces no quieren estudiar, por ejemplo, su lección, no quiere estudiar con nosotros. Debemos inculcarles ahorita que tienen esa temprana edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no puede pasar como le pasó al joven rico, queridos amigos, se descarrían los niños, llegan a ser jóvenes, llegan a ser ya adultos, ¿sí? Y pueden ser ahogados puede ser ahogado su fe por las riquezas, lo que ofrece este mundo cruel. Vemos a lo que le pasó al joven príncipe, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Puso su confianza en sus posesiones, ¿sí? ¿Qué confianza puso este joven? Vemos ahí nos hablaba cuando Jesús le dijo a este joven, llegó este joven, se arrodilló ante Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Sí? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno solo hay uno y ese es mi Padre. Vemos que este joven le preguntaba con desesperación que qué era lo que podía hacer para obtener la vida eterna. Pero este joven tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestase hacia los niños, que le trajeran cuán tiernamente los recibía y alzara en sus brazos y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía el deseo de ser su discípulo, este joven sentía esos deseos, pero se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno sino uno. En saber, Dios deseaba, ¿sí?, probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. ¿Sí? Se daba cuenta de aquel a quien hablaba el Hijo de Dios. ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón de este joven? Este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Sí? Es por eso que llega hacia Jesús. Pero Jesús en su respuesta, Jesús le dijo, la obediencia a los mandamientos de Dios era necesaria si quería obtener la vida eterna. Él citó varios mandamientos que muestran el deber del hombre para sus semejantes. La respuesta del príncipe fue positiva. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?, preguntaba. Este joven quería ser un discípulo de Jesús. Por eso dijo, todo esto desde mi juventud lo he guardado, todos esos mandamientos. ¿Qué más me falta? Cristo miró el rostro del joven como si le leyera su vida y descubriera su carácter. Le amaba, ¿sí?, y le anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiarían materialmente su carácter. Cuando le dijo estas palabras, una sola cosa te falta. Le dijo, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Cristo se sentía atraído a este joven.
Sabía que era sincero en su acerto. Todo esto guardé desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Jesús anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito, que consiste del amor supremo que ha de dedicarse a Dios. Jesús vio a este príncipe, precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Sí. Por eso Cristo le dijo que vendiera todo lo que tenía y le diera a los pobres. Pero vemos que este príncipe, queridos amigos, este joven, tenía muchas posesiones y realmente su mirada estaba en lo que él poseía. ¿Sí? Vemos las palabras de Cristo fueron en verdad para este joven la invitación: escogeos hoy a quien sirváis. ¿Sí? Le fue dejada a él la decisión. Jesús anhelaba que se convirtiera. Le había demostrado la llaga de su carácter y con profundo interés obligaba el resultado mientras el joven pensaba la cuestión. Si decidía seguir a Cristo, debía obedecer sus palabras en todo. Debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. Con qué anhelo ferviente, con qué ansia del alma miró el Salvador al joven, esperando que se diese a la invitación del Espíritu de Dios. Vemos, queridos amigos, que este joven, lamentablemente, tomó la decisión de renunciar a Cristo, de renunciar a la vida eterna que él tanto deseaba. ¿Sí? Por sus riquezas. Por eso, querido amigo, habla nuestro Señor Jesús y nos hace referencia a todo el que no sea como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Vemos a un niño, querido amigo. Un niño no tiene pensamiento de hacerse rico. Cuando está uno niño, él quiere ser feliz, quiere sonreír siempre. Hay una sinceridad en un niño. Es por eso que Jesús presentaba a sus discípulos, a los niños, y les hacía ver la importancia también que tenía Jesús hacia los niños. Ahora vemos esta historia, querido amigo. Hoy, cuando podemos, nosotros como padres y tenemos pequeños, debemos instruirlo. Porque dice en su palabra y en Proverbios 6:22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Queridos amigos, vemos aquí lo que nuestro Señor Jesús, nuestro gran Maestro, nos enseña. Vemos a este joven, lamentablemente, había guardado según él los mandamientos, pero realmente no los había guardado como debía de ser. Porque uno de los mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué era lo que tenía él? ¿Sí? Tenía un Dios, y ese Dios eran sus riquezas.
Dice en la palabra de Dios, no tendrás ídolos. Este hombre tenía su ídolo y su ídolo era sus riquezas. Entonces, ¿será que había guardado los mandamientos de Dios? Lo dejo que analice, querido amigo, amiga que me escuche. Y debemos de poner en práctica todo esto. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo. Esto ha sido el mensaje del día de hoy. Terminemos con una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, Señor mi Dios, en esta mañana porque usted nos ha permitido estudiar su santa palabra. Padre eterno, ayúdanos a entender, a comprender su mensaje en estos momentos, a comprender sus mensajes, a grabárnoslos, mi Dios, y para poder ponerlo en práctica con todos los que están a nuestros alrededores. Si somos padres, mi Dios, ayúdanos para poder inculcar a nuestros hijos su santa palabra, poder inculcarlos en su camino, como dice ahí, que debemos instruirlos en su camino para que jamás se aparten de ti. A temprana edad comiencen a conocerle, Padre eterno. Ayúdanos que estos mensajes podamos almacenarlos en nuestra mente y ponerlo en obra en nuestra vida cotidiana. Padre, todo esto lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.